Dicen que algunos muertos nunca descansan en paz, que hay tumbas que no son simples tumbas, sino maldiciones disfrazadas de mármol y silencio. Yo no suelo creer en cuentos, pero esta historia no es un mito, no es invención de viejas en la plaza. Yo la viví, yo la vi con mis propios ojos y todavía cargo con el peso de haber estado demasiado cerca. Le llamaban la tumba de oro, una tumba que brillaba más que cualquier iglesia del pueblo, construida como un palacio para un hombre que había nacido para el pecado. No era un rico cualquiera, ni un patrón de hacienda. Era un capo, el más temido de aquellos años. Y cuentan que el día que lo enterraron, no lo hicieron solo con su cuerpo, sino con millones en oro, joyas, armas y dinero. Todo lo que amasó en vida lo quiso bajo tierra, como si hasta la muerte le perteneciera. Muchos creyeron que esa tumba era un tesoro esperando ser tomado. Y lo intentaron, sí, lo intentaron, pero ninguno volvió a contarlo. Yo estuve ahí, vi su entierro, vi los ojos de los hombres armados que custodiaban el mausoleo. Y escuché con mis propios oídos lo que decían de quienes se atrevían a profanarlo. Y hoy, tantos años después, aún me pregunto si fue ambición, castigo o simple destino lo que convirtió esa tumba en leyenda. Porque créeme, cuando la codicia toca la puerta de los vivos, hasta los muertos reclaman lo suyo. Después de aquel entierro, el pueblo no volvió a ser el mismo. Durante semanas enteras no se hablaba de otra cosa. En las cantinas, en las tiendas, en las cocinas de las casas humildes, todos murmuraban lo mismo. Lo enterraron con su fortuna. Algunos juraban haber visto cómo, en medio de la madrugada, entraban al mausoleo hombres cargando cajas pesadas. Otros decían que, antes de cerrar el nicho, metieron bolsas negras repletas de dólares. Nadie lo comprobó nunca, pero los rumores crecieron como incendio en pastizal seco. Y con los rumores creció también la ambición. Los primeros en intentarlo fueron 3 jóvenes del mismo pueblo, muchachos sin futuro, acostumbrados a sobrevivir con lo poco que daba el campo. Yo los conocía de vista. Uno era ayudante de carpintero, otro trabajaba cargando costales en la plaza, y el tercero pasaba más tiempo bebiendo que trabajando. Una noche, armados apenas con palas y linternas, se metieron al cementerio. Dicen que el guardia que cuidaba el lugar escuchó ruidos cerca del mausoleo, pero que no quiso acercarse. Tenía miedo, así que esperó hasta que amaneció para ir a revisar. Y lo que encontró fue algo que hasta hoy eriza la piel de cualquiera que lo escucha. Las palas estaban tiradas en el suelo, las linternas aún encendidas, y las huellas de los 3 muchachos llegaban hasta la puerta del mausoleo. Pero no había huellas de regreso, ni cuerpos, ni rastros de pelea, ni sangre, nada. Los 3 simplemente habían desaparecido, como si el mármol los hubiera tragado vivos. El rumor corrió más rápido que el viento.
Algunos decían que los hombres del capo los habían encontrado y hecho desaparecer como castigo. Otros aseguraban que la tumba estaba protegida por espíritus, guardianes invisibles que no permitían que nadie tocara lo que no le pertenecía. Pero el resultado fue el mismo. 3 familias llorando, 3 madres con la mirada perdida, y un pueblo que empezaba a ver aquella tumba no como un tesoro, sino como un abismo. Aún así, la ambición puede más que el miedo. Un mes después, otros 2 hombres intentaron lo mismo. Esta vez eran forasteros, venidos de otra región, con fama de bandidos pequeños, acostumbrados a robar ganado y casas de campesinos. Llegaron preguntando mucho por el mausoleo, demasiado. Decían en voz baja que ellos sí sabían cómo entrar, que tenían herramientas para abrir cerraduras y dinamita para abrir paredes. Una noche se metieron también al cementerio. Algunos vecinos curiosos juran que los vieron entrar, pero lo que vino después fue peor que lo de los muchachos. A la mañana siguiente, las puertas del mausoleo estaban manchadas con algo oscuro. Cuando el sol iluminó, se dieron cuenta de que era sangre. No había cuerpos, no había señales de lucha. Solo la puerta, cerrada como siempre, pero con marcas rojas que parecían haber escurrido desde adentro hacia afuera. La policía llegó, sí, pero no se atrevieron a tocar nada. Apenas hicieron unas fotos, tomaron declaraciones y se marcharon como si nada. En esos años nadie se metía demasiado con asuntos que olían a narco. Era mejor cerrar los ojos y fingir que no se había visto nada. El pueblo, en cambio, lo tuvo claro. La tumba no quería ser tocada. Desde entonces, el mausoleo se convirtió en un lugar prohibido. Ni los niños se acercaban a jugar, ni los borrachos de cantina se atrevían a cruzar sus paredes para hacer necesidades. Nadie. El cementerio entero quedó dividido. La parte de los muertos normales y la parte del muerto maldito. Yo, cada vez que pasaba frente a él, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Y aunque me repetía que no creía en fantasmas, en el fondo empezaba a sospechar que ahí había algo más que mármol y riqueza enterrada. Algo que respiraba, que vigilaba, que esperaba. Porque si no era un maldito espíritu, entonces, ¿cómo se explicaba que todos los que intentaban profanarla desaparecían o terminaban muertos? Los meses se convirtieron en años y el mausoleo seguía ahí, intacto como una herida abierta en el corazón del cementerio. Las paredes de mármol no se manchaban con el tiempo, las rejas nunca se oxidaban y las flores que dejaban los pocos valientes que aún rezaban parecían marchitarse demasiado rápido. Pero los rumores nunca desaparecieron, al contrario, crecían. Con cada borrachera en la cantina, alguien juraba conocer a un amigo de un amigo que había visto con sus propios ojos fajos de billetes antes de que cerraran el nicho. Con cada historia mal contada, la tumba se convertía en una leyenda más grande, más irresistible. Y con la leyenda volvieron los intentos. Ya no eran jóvenes del pueblo ni bandidos de poca monta, eran hombres organizados, con armas largas, camionetas y hasta maquinaria pesada.
Recuerdo una noche en que llegaron 3 vehículos sin placas, cargados de hombres encapuchados. Traían martillos, barras de hierro, hasta un taladro hidráulico. Esa vez, todos en el pueblo lo supimos. Ellos sí iban a abrir la tumba. Nos escondimos en las casas, pero nadie durmió. Escuchábamos a lo lejos el golpeteo metálico, los rugidos de los motores, las voces dando órdenes. El aire mismo parecía vibrar con cada intento de romper el mausoleo. Pero de pronto, silencio. Un silencio espeso, antinatural, como si alguien hubiera apagado el mundo entero. Los motores dejaron de rugir, las voces se apagaron, el metal dejó de golpear. Nada. Al amanecer nos acercamos con miedo y lo que encontramos todavía me hiela la sangre. Las camionetas seguían ahí, con las puertas abiertas, los faros encendidos y el motor caliente. Las herramientas tiradas, algunas a medio usar. Había un taladro hidráulico clavado contra el mármol como si lo hubieran detenido a la mitad. Pero no había nadie, ni un solo hombre. No había rastros de huida, ni sangre, ni balas disparadas. Simplemente habían desaparecido todos, como si la tierra se los hubiera tragado. Desde entonces, la tumba dejó de ser solo un mito, se volvió un temor sagado. Los viejos decían que el capo había pactado con el diablo en vida y que el mausoleo era su contrato eterno. Otros aseguraban que había brujos cuidando la tumba, espíritus amarrados para custodiar la riqueza. Y los más prácticos, los que no creen en nada, decían que eran sus mismos hombres, vivos aún, cuidando desde las sombras. Pero te digo algo, yo estuve allí. Vi esas camionetas con mis propios ojos, vi el taladro clavado en el mármol, y te juro que no había nadie, ni siquiera huellas en la tierra. Y eso, hijo, no lo hace un simple guardia humano. Con los años, la historia se volvió más pesada. Ya no eran solo rumores de dinero enterrado, ahora se hablaba de un mal que se expandía. Los vecinos que vivían cerca del cementerio comenzaron a mudarse. Decían escuchar lamentos en la madrugada, cadenas arrastrándose, gritos que salían desde dentro de la tumba. Otros contaban que habían visto sombras moviéndose detrás de los vitrales de colores, aunque no hubiera nadie dentro. El miedo se volvió costumbre. Nadie se acercaba de noche, nadie mencionaba el mausoleo en voz alta. Y aún así, siempre había alguien que venía de lejos buscando suerte. Forasteros que escuchaban el rumor, veían el mausoleo, se llenaban de ambición y luego desaparecían. Yo mismo lo confieso, llegué a pensarlo. Sí, aunque suene loco, hubo un tiempo en que la pobreza me apretaba tanto que consideré intentarlo. El hambre de mis hijos, las deudas, la tierra que ya no producía, todo eso me empujaba a mirar ese mausoleo, no como un lugar maldito, sino como la única salvación. Recuerdo que una noche me acerqué hasta la reja del cementerio, linterna en mano. Me quedé un buen rato mirando el mármol blanco brillar bajo la luna. Imaginaba los fajos de billetes, los lingotes de oro, los relojes brillando dentro del ataúd. Mis manos sudaban, el corazón me latía fuerte. Pero entonces escuché algo.
Un susurro, primero bajito como un murmullo lejano y luego más fuerte como si alguien me hablara directo al oído. No entendí las palabras, pero el tono era claro, era una advertencia. La linterna se apagó de golpe, sin razón. El aire se volvió frío, helado, como si estuviera en una cueva profunda. Y yo corrí sin mirar atrás, jurándome que jamás volvería a pensar en abrir esa tumba. Y aquí estoy, viejo, todavía recordando ese susurro como si lo hubiera escuchado anoche. Con el tiempo, la violencia se multiplicó en nuestras tierras. No era solo aquel capo, eran muchos más que se levantaban como sombras. Cada uno quería ser más grande que el otro, más temido, más recordado. Y claro, todos querían un entierro a su altura. Vi pasar varios. Recuerdo el del patrón de Oriente, al que enterraron en una finca con 20 vacas sacrificadas como ofrenda. Decían que su cuerpo descansaba dentro de un ataúd con símbolos raros pintados, símbolos de brujería que habían traído de la costa. Otro, apodado El León, fue sepultado con música de mariachis que cantaron hasta que salió el sol, rodeado de hombres armados disparando al aire como si fuera una fiesta. Algunos hasta pedían que los enterraran de pie, con un fusil en la mano, como si así pudieran seguir mandando desde el más allá. Otros se llevaban carros, caballos, hasta mujeres que juraban haber sido sacrificadas para acompañarlos en la otra vida. Sí, hijo, esas eran las locuras de aquel tiempo. Pero ninguna, te lo digo, ninguna tumba se parecía a la de aquel capo. Porque los demás podían tener fiestas, sacrificios, armas o música, pero sus entierros eran solo espectáculos, gritos que con el tiempo se apagaban. Sus tumbas terminaban siendo saqueadas o abandonadas y lo que quedaba eran ruinas, tierra seca y cruces oxidadas. En cambio, el mausoleo de mármol, ese seguía intacto. Pasaban los años y se mantenía brillante como si el tiempo no lo tocara. Ni el sol lo quemaba, ni la lluvia lo manchaba, ni el viento lo desgastaba. Era como si estuviera protegido por algo más grande, algo que no era humano. Y mientras los demás capos eran olvidados o recordados solo por la sangre que derramaron, la tumba de oro crecía en leyenda. Cada generación añadía un rumor nuevo. Los niños crecían escuchando que adentro había joyas suficientes para comprar ciudades enteras. Los borrachos de cantina decían que habían visto luces verdes salir de los vitrales a medianoche. Los más viejos aseguraban que el alma del capo seguía caminando por el cementerio, fumando un puro y contando fajos de billetes invisibles. Y claro, cada rumor atraía a más forasteros, hombres que llegaban desde lejos buscando el supuesto tesoro escondido. Eran distintos, algunos con pinta de campesinos desesperados, otros con aire de aventureros y otros claramente sicarios menores buscando su propio ascenso. Todos entraban confiados, algunos llevaban palas, otros explosivos, otros armas largas. Todos creían que serían los primeros en lograrlo. Todos prometían regresar ricos. Y ninguno volvió.
Recuerdo especialmente a un grupo que llegó desde Medellín. Eran 6, jóvenes y arrogantes, con cadenas de oro colgando del cuello y pistolas cromadas que brillaban bajo el sol. Dijeron abiertamente en la plaza que venían por la herencia del patrón. Nadie los detuvo, nadie tenía el valor. Esa noche se metieron en el cementerio. Los vimos pasar, riéndose, haciendo bromas, convencidos de que serían los nuevos dueños del tesoro. Al amanecer, el cementerio estaba en silencio, ni rastro de ellos, solo un perro callejero aullando frente al mausoleo, como si viera algo que nosotros no. Desde ese día, hasta los más incrédulos empezaron a creer que la tumba estaba maldita, porque no podía ser casualidad, no eran coincidencias, era una regla. Quien entraba no regresaba. Yo lo pensaba en silencio y a veces me preguntaba qué era realmente lo que guardaba esa tumba. Eran fajos de dinero, lingotes de oro, relojes de diamantes. ¿O era algo peor, algo que no se podía ver ni tocar, algo que pertenecía al otro mundo? Y con los años llegué a una conclusión amarga. Tal vez lo que estaba enterrado ahí no era riqueza, sino la condena de un hombre que nunca supo soltar lo que había acumulado en vida. Y esa condena se extendía a cualquiera que intentara robarle. Por eso, cuando me preguntan por qué nadie logró nunca profanar esa tumba, yo respondo lo mismo. No es que no pudieran, es que no debían. Hubo una segunda vez. A veces pienso que el diablo no se aparece con cachos ni con azufre, sino con la forma de un viejo amigo que llega con una propuesta para salir adelante. Esa noche fue así. Yo estaba en mi rancha con el quinqué parpadeando y las cuentas de la tienda apretándome el pescuezo cuando apareció Beltrán, un conocido de juventud. Habíamos trabajado juntos en tientos de polvareda y fusiles. Después, cada cual siguió su camino. Llegó con la cara del que ha estado rondando sombras. «Viejo», me dijo sin saludar, «tengo la vuelta». No hizo falta que dijera cuál. El brillo en sus ojos apuntaba a un solo sitio del mapa: el cementerio, el mausoleo, la maldita promesa bajo mármol. Hice silencio, esperando a que su lengua corriera sola. «No es como las otras», siguió. «No vamos a reventar nada, solo a mirar. Alguien me pasó una llave, no de la puerta grande, de un acceso lateral. Dicen que lo hicieron los albañiles cuando levantaron la obra. Un pasillo de servicio para meter y sacar cosas sin que el pueblo viera». Meter y sacar cosas. La frase me atravesó despacio. Yo recordé las madrugadas del entierro, los rumores de cajas que entraban cuando nadie miraba. «No estás hablando de revisar», le dije, «estás hablando de tentar al infierno». Beltrán rió, pero no con alegría, rió con hambre. «El infierno ya lo vivimos, viejo, no lo sientes en los huesos. ¿No te huele a deuda cuando respiras? Una mirada. Si hay algo, nos vamos. Si no, también. Nadie nos verá». Mentí si digo que no dudé. Mentí si digo que la pobreza no empuja. Miré mis botas rotas, las paredes descascaradas
el recuerdo de mi madre pidiéndome que no hiciera locuras. Y aún así, la curiosidad me mordió. No acepté en ese instante, pero supe que la lucha ya estaba perdida. «A medianoche», dijo Beltrán levantándose, «yo llevo la linterna, tú el corazón, no te me vayas a acobardar». Cuando se fue, me quedé sentado largo rato. Afuera, el viento subió desde el río con olor a hojas mojadas. Apreté la mandíbula, apagué el quinqué y me acosté vestido, sin sueño. No recé, nunca he sabido hacerlo bien. Solo cerré los ojos y vi mármol, vi vitrales, vi el brillo de algo dorado que no sé si existió o si lo inventó mi ambición. Salimos sin hablar. La noche tenía esa claridad lechosa que traen las lunas grandes. Cruzamos la plaza por las sombras, pegados a las tapias, evitando perros y borrachos. En la esquina de la iglesia, Beltrán me mostró la llave. Era una varilla vieja, rematada en ángulo, con marcas de herrumbre. Herramienta de albañil, pensé, ganzúa de pobre. El cementerio olía a hierba y a cera derretida. Las cruces proyectaban sombras alargadas que parecían brazos pidiendo auxilio. Caminamos entre las lápidas con el cuidado de quien no quiere despertar a nadie. Yo no quería mirar hacia el mausoleo, pero el cuerpo me traicionó. Mis ojos lo buscaron como buscan la hoguera los insectos. Ahí estaba, entero, imperturbable, con los vitrales dormidos y las columnas blancas como huesos recién lavados. «Por acá», susurró Beltrán señalando el lateral. La reja estaba cubierta de enredaderas y polvo. Detrás, un muro bajo que se perdía en un ángulo oscuro. Metió la varilla entre dos piezas de hierro y tiró hacia arriba tanteando. El metal se quejó con un gemido bajo y una traba invisible se dio. La hoja se movió lo suficiente para que pasáramos de lado apretando la panza. El pasillo de servicio no era un túnel secreto de novela. Era un corredor estrecho entre muro exterior y pared del mausoleo, cubierto de hojas secas con olor a humedad vieja. Avanzamos con la linterna cubierta por mi sombrero para que la luz no delatara. A cada paso trujían recuerdos bajo nuestras botas. «Aquí», dijo Beltrán tocando una línea en el mármol. No era puerta, pero casi. Un rectángulo en marco con bisagras tan finas que parecían venas. Bajó la linterna y me mostró dos pernos hundidos. Sacó la varilla, la giró, la metió y la metalurgia de los pobres hizo el resto. El primer perno salió con un suspiro. El segundo se resistió. Beltrán maldijo bajito, sudor frío en la frente. Cuando por fin cedió, un latido nos golpeó al unísono. No abrimos, esperamos. A veces el miedo es ese segundo que demora la mano en hacer lo que el cerebro ya ordenó. Puse la palma contra la plancha, estaba fría como río en madrugada. Empujé apenas y el borde se despegó con un susurro de tela. Un aire más helado nos lamió la cara. Olía a perfume viejo, a madera de iglesia, a monedas, a cuero y a otra cosa que no supe nombrar. No era muerte, era propiedad. Eso que tienen las casas que han sido defendidas con uñas y dientes o con sangre. Entramos de lado. El hueco se tragó nuestra respiración. Dentro había un corredor angosto y una luz que no venía de lámparas, sino de la luz colándose por algún vitral. Me sorprendió lo limpio. No había telarañas, no había polvo acumulado como en las casas abandonadas. Como si alguien hubiera pasado un paño ese mismo día,
o como si el tiempo no tocara ese lugar. Al fondo, la nave del mausoleo se abría como boca de catedral en miniatura. Las columnas, los vitrales, el nicho central, todo estaba ahí, igual que lo recordaba del día del entierro, pero con la intimidad de lo prohibido. Hubo algo más, un destello. A la izquierda, detrás de una celosía, algo brilló como un ojo de gato. Beltrán me apretó el brazo. ¿Lo viste?, susurró. Asentí sin aire. Dimos 2 pasos. El destello se repitió más franco. No era imaginación. Era metal, era oro o algo que quería parecerlo. Un cajón de reliquias, un cáliz, una placa, no sé. Beltrán dio un paso rápido y yo lo detuve. «Quieto», le dije. «No venimos a tocar, solo a mirar». Me miró con una mueca. En la oscuridad sus ojos eran 2 esferas negras. «¿Tú crees que el hambre entiende de mirar?». Quise responderle, pero entonces escuchamos. No pasos, no voces humanas, un arrastre suave como de tela pesada rozando mármol. Luego un chasquido seco como de rosario rompiéndose. La linterna tembló en mi mano. Beltrán me hizo señas de seguir adelante, pero sentí una repentina presencia detrás, cerca, como cuando alguien se te para demasiado al lado en un banco de iglesia. Volteé la linterna. No había nadie, solo el marco por donde habíamos entrado, ahora oscuro, como si el hueco se hubiera hecho más estrecho. «No me gusta esto», murmuré. «Nos vamos». Beltrán ya no me escuchaba. Había encontrado otra rendija en la celosía. Metió la varilla como quien pesca tanteando. «Mira, mira», susurró. «Hay un compartimento, te dije». El destello volvió, ahora multiplicado. Podrían haber sido monedas, podrían haber sido espejos. Mi corazón se salió de la jaula. Di un paso y el piso sonó, no como suena un mármol macizo, sonó hueco, sonó trampa. El sonido se expandió por la nave como campanada muda. En el mismo instante, un aire frío nos golpeó desde el nicho central y juraría que las sombras en los vitrales se movieron como si alguien hubiera pasado detrás. Me llevé la mano al pecho sin darme cuenta, como buscando un escapulario que nunca usé. «Beltrán», dije, pero él ya había metido el brazo. La varilla raspó algo por dentro y entonces se oyó. No sabré describirlo bien. Fue una mezcla de respiración, lamento y viento atrapado, como si el mausoleo exhalara por primera vez en años. La celosía vibró, la varilla se le quedó trabada a Beltrán o su mano, no lo vi bien. Lo que sí vi. Pasaron los años, y lo que empezó como rumor de pueblo se convirtió en historia que viajaba más rápido que el viento. La tumba de oro dejó de ser un secreto entre nosotros y se volvió un mito nacional. Primero llegaron los periodistas, camionetas con logos de noticieros, cámaras grandes, micrófonos que buscaban testigos. Recuerdo a un hombre joven con chaqueta de cuero que me abordó en la plaza. «¿Usted estuvo en el entierro?», me preguntó con ese tono entre curioso y desconfiado. Yo lo miré, fumé en silencio y no respondí. Porque uno aprende que las palabras no siempre son gratuitas, a veces cuestan la vida. Otros no tuvieron tanto cuidado. Algunas viejas del pueblo se atrevieron a contar lo que recordaban, que habían visto cajas, bolsas, joyas. El periodista tomó nota, con los ojos brillando. Esa misma noche, su equipo armó carpas frente al cementerio, con cámaras apuntando al mausoleo, como si esperaran que de allí saliera un fantasma a saludar. Se quedaron 3 días.
El primero entrevistaron a todos los que quisieron hablar. El segundo intentaron entrar, pero el alcalde, presionado por gente de arriba, lo prohibió. El tercero se marcharon sin más. Nadie supo por qué. Lo único que quedó fue un comentario de uno de los camarógrafos medio borracho en la cantina. «Yo no vuelvo a filmar eso», dijo. «Hay algo ahí que no cabe en la cámara». Después vinieron los cazadores de tesoros. Gente de fuera, con acentos distintos, que llegaba con planos, aparatos de medir metales, varillas de saurí, brújulas que giraban como locas frente al mausoleo. Uno de ellos, un gringo canoso, juraba que había hecho lecturas de energía y que adentro había no menos de 30 kilos de oro macizo. Otro, un costeño hablador, decía que conocía un brujo capaz de neutralizar maldiciones. Todos prometían regresar ricos. Ninguno volvió. El gringo dejó su camioneta parqueada en la entrada del pueblo. Una semana después, seguía ahí, oxidándose bajo el sol, hasta que alguien del cabildo la retiró. Del gringo, ni rastro. El costeño, dicen, fue visto por última vez entrando al cementerio con una botella de ron en la mano y rezos en la boca. Nadie lo volvió a ver. Con cada desaparición, la leyenda crecía. La gente del pueblo empezó a usarla como advertencia para los niños. «Pórtese bien o lo lleva a la tumba del patrón». Los borrachos se persignaban al pasar cerca, incluso los que juraban no creer en nada. Y entonces llegó la tormenta. Era una de esas noches de invierno en que el cielo se parte con rayos que iluminan todo el valle. El cementerio estaba vacío, el pueblo en silencio, pero algunos aseguramos haber visto lo mismo. Un rayo cayó muy cerca del mausoleo y durante un segundo el mármol entero brilló como si estuviera hecho de fuego. Yo lo vi desde mi ventana. El resplandor fue tan intenso que las sombras de mi casa se corrieron hacia atrás, como si la luz viniera no del cielo, sino de adentro del mausoleo. Me levanté temblando, con la sensación de que alguien me miraba desde lejos. A la mañana siguiente, el pueblo entero corrió al cementerio. El mausoleo seguía intacto, sin una sola grieta, sin señal de rayo. Pero en el suelo, frente a la puerta principal, había marcas negras como de quemadura. Y sobre esas marcas una figura rara, como una cruz torcida dibujada por el fuego mismo. Nadie se atrevió a borrarla, nadie se atrevió a tocarla. Con los días, la lluvia lavó parte de la marca, pero la figura seguía ahí, como tatuada en la piedra. Los curas decían que era un castigo divino. Los brujos decían que era una señal de pacto cumplido. Los más jóvenes solo lo tomaban como confirmación. La tumba no era tumba, era una puerta. Yo la vi, hijo, y te lo digo con el corazón en la mano. Esa cruz quemada no la hizo un rayo común. Era un recordatorio, una advertencia para quienes seguían pensando en abrir lo que no debían. Y sin embargo, la ambición nunca se apaga. Dicen que la ambición no tiene memoria, que no importa cuántos caigan, siempre habrá otro dispuesto a intentarlo. Y eso fue lo que pasó con el último gran intento. El más atrevido, el más descarado. Yo ya estaba viejo, mis hijos crecidos y mi espalda torcida de trabajar la tierra.
Había aprendido a vivir con poco, a agradecer el café aguado y el pan duro, porque al menos no me faltaban. Y sin embargo, la tumba seguía allí, como un faro oscuro en medio del cementerio, recordándome cada día que el hombre nunca se sacia. Fue un grupo grande, casi una cuadrilla. Vinieron de noche en 4 camiones, armados hasta los dientes, con chalecos, cascos, herramientas eléctricas, tanques de gasolina. No eran muchachos desesperados ni forasteros solitarios. Eran hombres preparados para la guerra. Los vimos pasar por la carretera y nadie se atrevió a preguntar nada. Algunos hasta cerraron puertas y ventanas como si no escuchar nada fuera protección suficiente. Esa madrugada el pueblo entero no durmió. Se escuchaban martillazos, explosiones pequeñas, motores rugiendo. El mausoleo, que hasta entonces había resistido palas y varillas, parecía estar enfrentándose a una fuerza distinta. Las luces de los equipos eléctricos iluminaban las paredes como si fueran relámpagos. El ruido se metía en las casas, vibraba en los cristales, y más de uno pensó que esta vez sí lo iban a abrir. Yo estaba sentado en mi cama, con el corazón latiendo como tambor. Recordaba mi propia noche en ese mausoleo. Las sombras, los susurros, el frío. Quise rezar, pero la lengua se me quedó muda. Me limité a esperar, como todos, a ver qué pasaba. Y entonces sucedió. Un estruendo enorme, como si un trueno hubiera caído en el mismo centro del cementerio. La tierra tembló bajo mis pies, los vidrios de mi ventana vibraron como si fueran a romperse. Y después, silencio. Un silencio pesado, antinatural, el mismo que había sentido años atrás cuando desaparecieron los primeros hombres con maquinaria. Salimos al amanecer con cautela. El cementerio estaba abierto, las rejas dobladas como si un gigante las hubiera arrancado. Los camiones seguían ahí con las luces encendidas, algunos motores aún calientes. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, taladros, martillos, generadores eléctricos, pero no había ni un solo hombre. El mausoleo intacto, ni una grieta, ni un rasguño, como si todo lo de la noche hubiera sido un sueño. En el suelo, frente a la puerta, encontramos marcas extrañas. No eran huellas de botas ni de neumáticos. Eran como círculos quemados, dibujos incompletos, figuras que parecían letras, pero no lo eran. Yo me quedé mirando uno de ellos y sentí que me observaba. Sí, hijo, una marca en el suelo que te devuelve la mirada. Nadie supo nunca qué pasó con aquellos hombres. Eran más de 20, todos armados, todos preparados, y ninguno volvió. El pueblo decidió no hablar más del tema. La policía no se apareció, o si se apareció, cerró los ojos como siempre. La tumba quedó otra vez sola, intacta, con su mármol limpio, con su silencio sepulcral. Ese día entendí que no era un simple mausoleo, no era un tesoro esperando a ser tomado. Era un pozo sin fondo donde la codicia iba a morir. Y yo, viejo como estoy, me pongo a pensar en todo lo que he visto. Los jóvenes desaparecidos, los forasteros muertos, los grupos enteros tragados por el mármol. Todos buscando lo mismo, todos empujados por la misma fiebre.
y ninguno aprendió que la riqueza de ese hombre no estaba hecha para los vivos. La tumba de oro sigue ahí, brilla al sol como el primer día, y por las noches parece respirar. Los niños del pueblo ya no juegan cerca, y los ancianos se persignan al pasar. Yo mismo, cada vez que cruzo el cementerio, bajo la cabeza y acelero el paso, porque sé que esa tumba me recuerda. Sé que aquella noche, cuando escuché mi nombre susurrado en la oscuridad, algo quedó pendiente entre ese muerto y yo. Algunos dicen que un día alguien logrará abrirla, que aparecerá el hombre correcto con la herramienta correcta y que saldrá de ahí con las manos llenas de oro. Yo sonrío amargamente cuando eso escucho. No entienden. Lo que guarda esa tumba no es para ser tocado. Lo que guarda no son fajos de billetes ni lingotes. Lo que guarda es un pacto. Y los pactos, hijo, no se rompen sin pagar precio. Si algo me ha enseñado esta vida, es que la ambición no necesita tumbas para matar. La gente se mata sola persiguiendo lo que no puede tener. Y yo, que estuve dentro, que vi destellos y sombras, que escuché voces que no eran humanas, te lo digo con certeza. Esa tumba no es de oro. Esa tumba es un aviso, un recordatorio de que todo lo que brilla en vida puede convertirse en maldición en la muerte. El día que entiendas eso, quizá también entiendas por qué sigo vivo. Porque yo no toqué nada, porque yo me fui a tiempo, y porque cuando escuché mi nombre en la oscuridad, entendí que no era una invitación, era una advertencia. A veces, cuando camino por el pueblo y veo a los muchachos de ahora con celulares brillantes y zapatillas nuevas, me pregunto si ellos sabrán algo de la tumba, si la habrán escuchado de labios de sus abuelos, o si la tendrán como una historia vieja, exagerada, inventada para asustar. Y en cierto modo me tranquiliza pensar que tal vez se convierta en un mito lejano, en un cuento sin filo. Pero yo sé la verdad. Yo sé lo que significa de verdad esa tumba. La vida me enseñó que el dinero rápido y el poder que se consigue con sangre nunca traen descanso, ni en vida ni en muerte. Ese capo, con todo su oro, con todos sus hombres, con todo su miedo sembrado en la tierra, terminó encerrado en un palacio frío. Y lo que dejó detrás no fue un legado, no fue una familia unida, no fue un nombre digno. Lo que dejó fue una maldición. Porque dime tú, ¿qué clase de hombre es recordado no por lo que construyó, sino por la tumba que se tragó a tantos otros? He visto madres llorando hijos que nunca volvieron, esposas esperando hombres que desaparecieron una noche detrás de esas paredes. He visto ojos que se apagan de tanto esperar respuestas que nunca llegan. Y todo por la codicia, por creer que lo ajeno puede ser tomado sin costo. Yo mismo estuve al borde, lo admito. Pero ahora, ya viejo, con la piel arrugada y el corazón cansado, agradezco haber tenido el instinto de correr. Agradezco no haber tocado lo que no debía, porque sigo vivo para contarlo. Porque alguien tiene que contar lo que pasó.
aunque nadie quiera escucharlo. La tumba de oro no es solo mármol y vitrales, es un espejo. Te muestra lo peor de ti mismo, la parte que quiere más, que nunca se sacia, que cree que la muerte se puede negociar. Y cuando esa parte se despierta, la tumba cobra su precio. Hay quienes dicen que algún día el mausoleo caerá, que el mármol se romperá, que la lluvia y el tiempo harán su trabajo. Yo no lo creo. Ese lugar no se rige por las leyes de este mundo. Ese lugar obedece a otra justicia, a otro juez. Y si me preguntas qué creo que pasará el día que alguien de verdad logre abrirlo, te responderé lo que he sentido desde aquella noche en que escuché mi nombre. No saldrá oro de ahí, saldrá condena. Así que escucha bien lo que te digo, muchacho, porque tal vez estas sean las últimas palabras que tenga fuerzas para dejar. No persigas tesoros que vienen manchados de sangre. No te dejes cegar por el brillo de lo fácil, porque al final todo lo que parece riqueza se convierte en jaula. Y las jaulas, por muy doradas que sean, siempre matan a quien se queda dentro. Esa tumba sigue ahí, brillante bajo el sol, silenciosa bajo la luna. Y yo sé que cuando me toque partir, mis pasos no me llevarán cerca de ella. Buscaré otra tierra, otra cruz sencilla, lejos del mármol y del oro, porque prefiero descansar en paz, aunque nadie me recuerde, que convertirme en sombra de una maldición. Y si algún día pasas por el cementerio y ves ese mausoleo, no te detengas, no lo mires demasiado, no le des tu nombre. Camina rápido, baja la cabeza y sigue de largo. Porque los muertos, hijo, los muertos también cobran.